¿Cómo están mis amigos? Nuevamente aquí con ustedes en otro video. Y vamos a hablar de un tema que ya me habían pedido, que básicamente era hablar de lo que son los sustratos, qué tipo de sustratos utilizo yo, cuáles recomiendo más o cuál es como que el ideal, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar un poquito de diferentes sustratos que son los que yo utilizo dentro de mis encierros, tanto para tarántulas arborícolas como terrestres, como para escorpiones, y que también se recomiendan para otro tipo de, de organismos, ¿sale? Tanto para plantas, reptiles se pueden utilizar y no hay ningún problema, ¿sale? Entonces les voy a mostrar lo que yo utilizo, lo que a mí me ha funcionado y les voy a explicar un poquito de qué es el sustrato, ¿sale? Les voy a mostrar un poquito del sustrato que yo utilizo con mis tarántulas arborícolas o, bueno, en general en su mayoría, y me sirve bastante, ¿sale? En este caso es una Caribeana versicolor, ya es un ejemplar adulto, flores artificiales y bueno, este sustrato está mezclado con perlitas, son las bolitas blancas que llegan a ver ahí. Las partes blancas que se llegan a observar realmente son depósitos minerales de la misma agua que se le pone, ¿sale? Entonces conforme no se va utilizando, se evapora y realmente la tarántula jamás tiene actividad en esta zona de aquí, pues el sustrato empieza a dejar esas marcas. Esa corteza que pueden ver ahí atrásito, de hecho es artificial, está hecha con un tubo de PVC y tiene peat moss pegado, adherido a ella. La liana es cuerda, bueno, se utilizó peat moss para elaborarla, es móvil, se puede doblar sin ningún problema, tolera altos niveles de humedad, no le pasa absolutamente nada, pero como pueden ver también absorbe una cierta cantidad de pequeños minerales. No es dañino para el ejemplar, realmente no pasa nada, no le va a causar alguna complicación, algún problema, algún padecimiento. No pasa nada pues mientras la tarántula tampoco lo utilice. Como podemos ver aquí en esta parte, ella pues elaboró su túnel en la parte de la tapa y es donde se pasa la mayor parte de su tiempo. En el caso de mi Psalmopeus cambridge, es una tarántula arborícola, bueno, es un terrario bastante alto y pues utiliza cortezas de Quercus o Quercus. Y bueno, estas cortezas previamente fueron lavadas, tratadas para evitar que les creciera algún hongo o tuviesen algún patógeno. Entonces básicamente lo que hacía era lavarlas con jabón sote, jabón biodegradable. Pueden utilizar jabón Roma, aquí en México es como el jaboncito biodegradable que puedes usar y compras en casi cualquier tienda de conveniencia. Y ven que funciona bastante bien, realmente el ejemplar pues está bastante bien. Para el tamaño que tiene, el terrario es como el ideal. Y el sustrato que estoy utilizando es peat moss con fibra de coco y perlita. Ok, me funciona muy bien para retener la cuestión de la humedad. Y aquí la humedad realmente me puede durar bastante. Como los tengo con temperatura constante y mis fuentes de calor sí funcionan, puedo mantener esta temperatura aproximadamente un mes sin ningún problema y sin temor y riesgo a que se pierda. O sea, es una buena humedad, es constante y se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces yo me quedo bastante tranquilo manteniendo la humedad. Ahorita no hay ningún problema, de hecho acabo de retirar el bebedero, pero no tiene mayor inconveniente, no pasa absolutamente nada. Pueden únicamente dejar la zona del bebedero dentro del terrario, donde ustedes prefieran, siempre cerca de las tapas para que quede pues vigilado y sepas que tiene agua limpia, que no está sucia y que está disponible. No pasa nada, no necesitas más. Ahora vamos con un terrario que también ya me habían pedido que pues lo mostrara, que enseñara cómo lo tengo, cómo lo mantengo. Y bueno, básicamente este es el de una arborícola, pero es una posiloteria metálica, ¿sale? En este caso utilicé Mangle Mopani, que de hecho ya les había comentado que es una madera que también resiste muy bien la humedad. No todo tiene que ser alcornoque o corteza de Quercus. El Mangle Mopani también es bueno, no es tan caro, dependiendo de dónde lo compres, y funciona bastante bien, es una bonita decoración. Bueno, aquí el sustrato tiene muy poca perlita, realmente en su mayoría es peat moss. La relación que yo utilizo de perlita con peat moss es al 15%, 15% de perlita y pues 85% peat moss. Puede ser peat moss de turba rubia, turba café o turba negra, realmente no hay problema. Y ahorita les voy a explicar por qué.
En este caso, como pueden ver, las hojas artificiales me ayudan a que la tarántula pues esté un poquito más a gusto con su entorno, ¿sale? Dentro de su terrario. Entonces esa es una parte muy importante que siempre deben de considerar al momento pues de elaborar un terrario para sus ejemplares. No siempre es necesario meter decoración en exceso. Entonces simplemente cubrir los requerimientos de la especie con base en su tamaño, en sus necesidades y en el estadio que esté de desarrollo. Aquí ahorita pues por ejemplo pueden ver, hizo su túnel, su cama de seda, y realmente no hay como que mayor inconveniente. Podrán ver el sustrato un poquito seco, que tal vez pues no está muy húmedo. ¿Y por qué? Muchos pensarán que Poecilotheria es un género de tarántulas pues tropical, ya que viven en una selva. Y sí es húmedo en una temporada del año, pero eso no significa que sea una especie con altos requerimientos de humedad. De hecho, la mayoría de las Poecilotherias viven dentro de troncos vivos, hacen pequeñas perforaciones o encuentran pequeñas perforaciones en los troncos, y es ahí donde ellas se resguardan, dentro del tronco vivo. Entonces hay que considerar que la humedad relativa ambiental que vas a encontrar fuera en la selva pues es elevada, pero dentro de un tronco pues realmente no es tan elevada. Realmente son microclimas que pues llega a haber dentro de ciertos pues ambientes, ecosistemas, y pues las tarántulas lo aprovechan. Entonces realmente Poecilotheria no es un género de tarántulas que tenga altos requerimientos de humedad. Incluso ya varios en el hobby habrán notado que pues sus tarántulas, sus Poecilotherias están sin ningún problema a pesar de que no tienen mucha humedad. Se les pueden olvidar un poquito, se les puede secar el sustrato y no va a pasar absolutamente nada. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un terrario de pues tarántulas fosoriales, ¿sale? Como pueden ver, yo realmente no tengo pues una gran cantidad de sustrato en el encierro. Son aproximadamente unos 3 centímetros. Son un poquito más, pero de hecho ya lo fue moldeando con base en sus necesidades. Ok, como ya les había comentado, yo perforo los terrarios a los costados para que haya una buena recirculación de aire. En la tapa no van a encontrar perforaciones, para evitar que pues se evapore directamente, mejor se condense y haya evapotranspiración por los costados, ¿sale? Este tipo de terrarios, ¿qué tiene de peculiar? Bueno, que al tratarse de tarántulas fosoriales pues tejen muchísimo, ¿no? Aquí ya pegó la tapa con el encierro en general y podemos apreciar esto, el sustrato con pues un cierto nivel de humedad, pero también mucha seda. Entonces para mí lo importante siempre de tener esas tarántulas en cautiverio es poderlas ver. Yo, como me dedico a la crianza, a la reproducción, pues tengo diferentes ejemplares que necesito estar vigilando durante todo el año para ver si ya les falta pues comida, si están en buenas condiciones, si están en premuda. Si hay algún problema o alguna situación con ellos, pues necesito poderlo vigilar. Por ello yo utilizo una poca cantidad de sustrato, una baja cantidad, pero eso no significa que esté mal, ¿sale? Realmente aquí lo que sucede es que pues tiene una cantidad de sustrato pues ideal para lo que yo necesito. En este caso pues para poderla vigilar, para saber que está bien, que está en buenas condiciones. Muy bien, ahora lo que les comentaba del sustrato, realmente cualquier sustrato puede funcionar para las tarántulas siempre y cuando les ayude a desarrollar sus funciones básicas. En este caso el sustrato te va a ayudar a mantener ciertos parámetros. Los parámetros son medibles y cuantificables. En este caso va a ser la cantidad de agua, en este caso humedad, que vamos a mantener en los encierros, así como la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos una placa térmica, ya sea en la parte trasera o en la parte de abajo del terrario, lo que vamos a hacer es calentar básicamente el sustrato, que pues a su vez tiene agua, y se va a evaporar, se va a condensar en la tapa, entonces va a crear un pequeño microclima. ¿Ok? Esos microclimas lo que nos van a ayudar es a mantener una cierta temperatura y una cierta humedad relativa ambiental. Hay criadores que dicen que no se necesita la humedad relativa ambiental para que tu tarántula mude. Y sí, realmente no la necesitan como tal, pero sí ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque va a mantener toda la cutícula del ejemplar blanda. Entonces, si el ejemplar está en el proceso de muda y alguna estructura, alguna parte está muy rígida de esa muda,
¿Por qué? Porque no hay humedad ambiental, entonces le va a dificultar el proceso. Si yo mantengo una humedad ambiental relativamente constante, por ejemplo, entre el 20 y el 60%, eso nos va a ayudar mucho a que el ejemplar tenga la cutícula blanda, haya mayor probabilidad de que el ejemplar pueda mudar sin ningún problema, además de que siempre debemos de considerar tener nuestro bebedero con agüita potable disponible siempre, y mucho más importante antes en la premuda, porque va a empezar a elaborar lo que se llama cuticulina, que es un líquido que se empieza a formar entre esta exuvia y la nueva exuvia, o sea, entre esta pielecita y la nueva pielecita que va a tener debajo, empieza a haber una pequeña capa de líquido. Entonces básicamente pues es como tener dos capas, y entonces tu piel vieja, que sería la de abajo, y la nueva, que es la de arriba, y entre esas dos hay una pequeña capa de líquido, que es lo que nos va a ayudar a la tarántula a que pueda realizar el proceso de icdisis, ¿sale? Entonces básicamente se empieza a formar la nueva cutícula, la nueva piel, y pues bueno, si no tenemos suficiente líquido, que es esencial para este proceso, pues básicamente la tarántula no lo va a elaborar bien, no va a poder mudar bien y puede que se quede atorada, ¿sale? Hay personas que se casan con lo que les dicen algunos criadores y ni siquiera lo recuerdan bien, simplemente recuerdan un fragmento o recuerdan algo de que ay, es que tal persona dijo que solamente con su bebedero ya era suficiente. Y la verdad es que pues no es cierto, o sea, sí lo necesitan. La verdad, en cautiverio si vamos a tener ejemplares, pues es necesario tener lo ideal para que se pueda desarrollar y desenvolver en diferentes estadios y etapas de su vida, así como pues lo referente a su tipo de sexo y tenga lo necesario. Con decir sexo me refiero a si es macho o hembra, ¿sale? Entonces ambos tienen requerimientos diferentes, cuando por ejemplo los machos ya son maduros que cuando las hembras pues llegan a ser hembras maduras, ¿sale? Entonces la importancia del sustrato es simplemente esa, retener humedad y pues dar un buen ambiente al ejemplar. En este caso pues es un fosorial. Como pueden ver aquí el terrario pues no es de grandes dimensiones aún, pero cumple sus funciones, el ejemplar se desarrolla sin ningún problema, teje bien, entonces está en buenas condiciones, ¿sale? Por ejemplo, les voy a mostrar un terrario de escorpión. De hecho no son nada extravagante, nada nuevo, y lo habrán visto incluso ya con Marco de la Riva, que igual es un colega, es biólogo, él es de Guanajuato y también se dedica a la crianza de escorpiones. Yo realmente como tal no me dedico a escorpiones como él, pero pues sí le sé bastantito, ¿sale? Entonces bueno, por ejemplo aquí pueden ver un sustrato y es pues parece tierra, ¿no? Realmente es una mezcla. Realmente es de arcilla en su mayor parte, un suelo arcilloso, y bueno, es con base en los requerimientos de la especie que yo aquí tengo. En este caso es un escorpión de patas bicolor, un Diplocentros bicolor, que pues es una de las especies más grandes de escorpiones que podemos encontrar aquí en México. Y bueno, este ejemplar tiende a acabar bastante, además de que tiene un temperamento muy peculiar. Entonces, como pueden ver, la verdad está bastante cómoda. Además, siempre me encanta esta especie porque, bueno, en general Diplocentros es un género que es muy aventado. Siempre están a la defensiva y su mejor defensa es el ataque. ¿Sale? La verdad nunca me ha picado esta especie, pero dice Marco que duele mucho. Entonces pues yo le creo. ¿Sale? Como pueden ver aquí hay una cierta cantidad de humedad en el encierro, que no es excesiva, y pues realmente dura bastante bien. A mí lo que me gusta de la arcilla es que guarda y retiene muy bien la humedad, pero siempre hay que ser muy cuidadosos porque por ejemplo este tipo de sustratos es si te pasas, sobresaturas el sustrato, bueno, lo saturas y tiene un exceso de agua, entonces ese exceso de humedad pues también te puede perjudicar a tu ejemplar, lo puedes inundar y después pues quitarle agua está un poquito complicado porque pues estás en un bote, ¿va?
pero realmente cualquier sustrato pueden utilizarlo. Se recomienda siempre que sean sustratos inertes. ¿Inertes para qué? Para evitar que tengan materia en descomposición y así puedan ustedes utilizarlo de manera confiable. Además de que saben de que está libre de organismos patógenos que pueden dañar a nuestros ejemplares, como por ejemplo son ácaros, entonces hongos, ya, nos evitamos de muchos problemas. Bacterias, ni se diga. Los sustratos tienen muchísimas bacterias, hongos. Y bueno, digo hongos, ¿por qué? Porque utilizan esporas para la reproducción. Entonces son tan pequeñas, son ínfimas que ni siquiera se pueden ver. Entonces, bueno, puede que nos traigamos un sustrato del cerro y nos gustó mucho, pero pues viene con algo, con larvas, con algún ácaro, porque hay ácaros en todos lados. Entonces siempre es importante vigilar esa situación. Por eso siempre es importante pues adquirirlo en sitios donde sepamos que pues viene de buenas condiciones, como por ejemplo es el Pitmos o fibra de coco. Por eso son los más recomendados y utilizados en general por el hobby. ¿Sale? Solamente con esa finalidad. Y realmente sirve muy bien para diferentes especies. Miren, tengo este ejemplar que de hecho tiene poquito cómodo, unos 4 o 5 días. Y por ejemplo, esta es una tarántula. Algunos ya la conocerán, de hecho se estiró bastante, ¿sale? Este es un macho juvenil y es de Grammostola pulchripes, ¿sale? Como pueden ver, allí ya había modificado todo a su gusto, a su disposición. El que podemos ver aquí es un sustrato diferente, ¿sale? Pueden ver que hay piedras muy pequeñitas, de hecho es arena, ¿ok? Es arena, arcilla, un poco de pitmos e incluso en su momento pues hay una mezcla que utilicé que tenía sphagnum, ¿sale? Este sustrato está muy rígido, muy duro. De hecho pueden verlo, se ve apelmazado, pero lo puse para la tarántula. ¿Por qué? Porque pues esta tarántula es del Chaco, o sea que es un lugar donde pues hay suelos arcillosos, también hay suelos muy duros y bueno, le sirvió bastante. No es como que digamos wow, lo ocupó súper bien, pero o sea en general pudo tener la función, que en este caso básicamente era que el ejemplar se desarrollara. Ahorita ya la voy a tener que cambiar de terrario, de hecho sí ya está súper chiquito, pero pues tenía que esperar a que endureciera la cutícula. Ahorita como podemos ver pues ya está un poquito más rígida, no hay problema. Estaba bien hidratadita y todo. Ajá, la oreja. O sea, es un ejemplar que está en muy buenas condiciones, está bien, no hay ningún problema. Y bueno, realmente pueden ver el sustrato cumplió su función, no tuvo ningún problema, no le incomodó en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un sustrato que pues cumplía las funciones que necesitaba. ¿Sale? Como pueden ver es muy blando, arenoso, pero cuando le ponen agua y se seca, tiene una textura muy dura. Cuando pierde completamente la humedad, este sustrato se hace así, blando. Por eso hay algunos sustratos que a mí me gustan y otros que no me gustan tanto. El Pitmos me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando las tarántulas cavan en él, tiene la forma de la madriguera, el agujero y todo, y cuando se seca no se deshace. En el caso, por ejemplo, de fibra de coco súper fina, se derrumba completamente e incluso cuando humedece y empieza a absorber por capilaridad, el mismo sustrato pues hace que se caigan los túneles. En este caso, con lo que es arenas, arcillas. Las arcillas le dan mucha textura, le dan pues firmeza a la estructura, pero lo que son las arenas lo hacen blando, moldeable. Entonces cuando lo empiezas a humedecer y al momento que se empieza a mezclar ese tipo de sustratos, te da una cierta textura que es medio resistente. A mí por eso casi tampoco me gusta utilizar este tipo de sustratos, además de que es muy pesado. Imaginémoslo en una pecera de, no sé, 20 litros, 40 litros o 60 litros. Con ejemplares bastante grandes, realmente sería una pecera bastante pesada. La cantidad de sustrato que ocuparíamos, a pesar de no ser tan alta la capa de sustrato, sería muy pesado en comparación con Pitmos o con fibra de coco. Pero el ejemplar se desarrolló de buena manera, pudo realizar el proceso de ecdisis de manera normal, natural, sin problema, y bueno, nos ayudó lo que era necesario, retener humedad por el tiempo que pues se necesitó. ¿Sale? Entonces, como ya les comenté, no es necesario casarse con un sustrato u otro,
No hay que decir que uno es bueno o malo, siempre y cuando sea inerte es funcional. Y pues también hay que pensar en nuestro ejemplar, ¿sale? No le voy a poner un sustrato de rocas o algo muy duro a un ejemplar que pues yo sé que no va a acabar jamás, ¿sale? Posiblemente a una Coatstetlana no le vaya a molestar tanto, pero pues a una Chilobrachys, a pesar de ser fusorial, pues sí, le causaría un poquito de conflicto, ¿sale? Entonces vamos a dejar este ejemplar ya tranquilito. Ahorita voy a tener que hacer un recambio de encierro. Y por ejemplo, en general, mi favorito, que pues es el Pitmos, es el de toda la vida, me ha servido. Y de hecho hay terrarios que tengo con tarántulas de ya más de 6 años y sin ningún problema. Aquí podemos ver, le dio forma a su túnel, pudo cavarlo sin problema. Este sustrato se seca y no pasa absolutamente nada. Humedezco y por capilaridad absorbe bastante bien. Entonces no tengo inconveniente con este sustrato. Pues en general Pitmos a mí me ha servido muy bien. Hay a quienes no les gusta porque se les llena de hongos, o lo adquirieron con alguien que les vendió un sustrato muy feo y venía con hongos, entonces pues básicamente le traen como ya mala fe a ese sustrato. Pero pues miren, a mí en general me ha servido bastante bien. La tarántula está en buenas condiciones, teje, cava, se mantiene sin problema, incluso me tapa el bebedero, que es algo que nos pasa a muchos. No pasa nada, simplemente retírenlo, le quitan el sustrato y ya, le vuelven a echar su agüita, ¿sale? Es muy común que las tarántulas lo hagan. El por qué, bueno, puede deberse a diferentes situaciones, pero en general no va a pasar absolutamente nada, ¿sale? Su tarántula está bien. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más, suscríbanse, es gratis. Y le mando un saludo al amigo Juan Rojas, que fue el que me pidió este video. Sale, nos estamos viendo más adelante. Bye.